Buenas a todos, chavales. Pues nada, aquí estamos en el último vídeo de esta serie de la Desky Pro. Vale, en este último vídeo vamos a instalar lo que sería Home Assistant en el disco. Y nada, eso básicamente es lo que vamos a hacer. Yo aquí tengo digamos un adaptador USB, bueno, para conectar un SSD a, bueno, aquí lo estáis viendo, para conectar un SSD por USB 3.0. Os lo pongo aquí para que veáis un poco la toma esta rara de 3.0, esta que tienen los discos duros extraíbles. Y nada, lo conectamos aquí un poquito y si os fijáis, pues eso lo vamos a conectar al ordenador, que es el USB que tenemos al lado. Ahora nos iríamos a la página de Home Assistant, desplazaríamos un poco la instalación, pinchamos en instalación, iríamos a ver tutorial, creo, no me acuerdo, creo que sí, ver tutorial, sí. Y nos vamos a buscar cómo hacerlo con Balena Etcher, que este es un software que ahora vemos cómo se baja, que es un software para la SSD y meter el sistema operativo de Home Assistant. Vale, nos lo bajamos, le damos a download para Windows, que es mi caso. Si tenéis otro sistema, pues el sistema que sea. Le damos a guardar, nos lo bajamos, esperamos a que se baje. Vale, lo ejecutamos. Vale, lo ejecutamos. Elegimos la imagen. En este caso vamos a bajarnos la imagen de Home Assistant. Volvemos a la página de Home Assistant. Copiamos la URL. Ejecutamos el programa. Pegamos la URL. OK. Elegimos el SSD que hemos conectado. Aquí lo marcamos, lo seleccionamos y le damos a Flash. Vale, con esto están metiendo lo que es Home Assistant en la SSD, está instalando el sistema operativo de Home Assistant. Va bastante rápido porque, claro, al ser un SSD se instala muy rápido. Validando. Y ya está, flasheado. Aquí tendríamos la Desky. Vamos a conectarle todos los cables necesarios. Aquí, si la veis, yo le voy a poner un adaptador de ratón y teclado de Logitech delante.
y detrás le vamos a conectar lo que es la red de Ethernet, o sea, por un cable de red, la corriente, bueno, la corriente lo primero, el cable de red, y el adaptador. Un disclaimer sobre esto: en el vídeo anterior me equivoqué y este adaptador es 100% necesario, porque lo que hace es que uno de los puertos USB es el que conecta el SSD dentro. Al final lo que simula es que hemos conectado un SSD al puerto USB. Mis disculpas con el vídeo anterior. No funciona como yo pensaba. Nada, si me dejáis un segundo, voy al ordenador también a ver cómo funciona. Vamos a conectarle el HDMI y vamos a probar a ver si arranca, porque debería ya funcionar al instalarle el Home Assistant. Y ahí está, encendida y con el Home Assistant funcionando. Ahora nos iríamos a un navegador web, a o Google Chrome o Firefox, o el que queráis. En mi caso es Brave, porque a mí me gusta. Y iríamos a la dirección IP que ha salido antes en Home Assistant, en la interfaz del aparato. Y nada, sería ir configurándolo. Crear un usuario, que lo vamos a crear ahora mismo, una contraseña y empezar a parametrizar un poco el sistema. Como veis, tiene una interfaz muy sencillita, muy fácil de seguir y razonablemente bonita. Listo, ya he puesto todos los parámetros, creamos una cuenta. Yo aquí voy a poner Madrid, por no... como ejemplo, vamos, por poner una localización, pero vosotros poned donde queráis, donde viváis. Esto es útil sobre todo para el tema de lo de los paneles solares, la energía. Si ya veis control de eso, puede ser interesante. Vale, yo no voy a configurar nada de esto, lo voy a terminar. Y listo, ya teníamos el sistema funcionando para empezar a meter dispositivos domóticos. Entre ellos el que os dejaré aquí arriba del vídeo del Sonoff, del relé para las luces de las lámparas. O lo linkaré por aquí en la esquina o donde pille, ¿vale? Y así veis cómo lo linkamos en otro Home Assistant que tengo instalado. Sí que vamos a ver que para que veáis, porque creo que no ha quedado claro, quiero que veáis que efectivamente está instalado con SSD. Vamos a instalar el complemento SSH, que es como la consola de gestión, digamos, entre comillas, a bajo nivel. Te vas al Marketplace, instalas la extensión, bueno, el complemento SSH. Veréis que no tarda mucho. Y lo arrancamos. No recuerdo, creo que fallaba la primera vez porque tienes que setear el usuario y contraseña. Me suena que sí. Sí, efectivamente. Vale, pues configuramos el usuario y contraseña, que es el mismo que habéis puesto cuando ha empezado el vídeo. El primer usuario que habéis registrado en Home Assistant, ¿vale? Yo en este caso estoy laboreando. Y la contraseña que he puesto. Ponemos contraseña, guardamos.
y listo. Volvemos, le damos a iniciar y ya debería funcionar. Quitamos el modo de protección porque quiero hacer una cosa con los contenedores. Esto no es necesario si no queréis. No es obligatorio, pero para lo que yo quiero enseñar sí. Y nada, vamos a usar una herramienta. Vamos a ver los contenedores que tenemos. Yo ya he instalado uno para ver el disco duro. Y os voy a enseñar que efectivamente Home Assistant está funcionando sobre un SSD. Entramos en el contenedor con la utilidad y escribimos el comando. Vale, y el disco era el SDA. Vale, ahí está. Ejecutamos. Vale, demasiada información. Perdóname un segundo. Vamos a hacer el comando más sencillo. Perdón. Ahí está. Y si paráis la pantalla, si paráis el vídeo en este momento, que será más rápido, yo no lo voy a parar, pero podéis ver que efectivamente es un SSD y todas las características de SSD, número de serie, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que no esté instalado una memory card, sino un SSD y no se degradará y funcionará mucho más tiempo y mucho más rápido. Yo quería hacer esta prueba y probablemente lo use como mi sistema principal. Nada, solo quería enseñaros eso. Y listo. Y nada, esto es el cacharrito. O sea, no hay más. Se parece a un Intel NUC. Está bastante bien, bastante enfriado con la refrigeración. Y sí creo que sirve como un mini ordenador. Si queréis también se le puede dar otros usos, como, yo que sé, si lo queréis como un equipo de escritorio, le podéis instalar Raspbian o cualquier otro sistema operativo. Pero en general es un cacharro bastante bueno. Un cacharrito bastante bueno. Así quedaría. Y nada, chavales, esto es todo. Ya sabéis, si os gustó el vídeo, darle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Ya con esto termina la serie de esquí. Os digo como siempre, si tenéis alguna idea o queréis que haga algo referente a esto, pues déjamelo en los comentarios. ¿Vale? Nada, un saludo.